Hola, hola, gracias. Gracias, gracias. Qué gusto estar con ustedes aquí en el TEC de Monterrey. En esta conferencia es un honor saber que ha estado tanta gente tan importante y poder venir a compartir un poquito de lo que hace latir mi corazón. Lo que les quiero compartir en estos minutos que tengo con ustedes es algo que me movió mucho cuando estaba joven, como están ustedes ahorita, porque veo que la mayoría son estudiantes aquí del TEC. A mí en mi vida me movieron dos cosas que estaban en mi corazón. Por un lado, lo que podría ser muy obvio, que es el amor a la comunicación. Desde niño jugaba a que hablaba, así como hay gente que juega a cantar o juega a hacer otras cosas. Yo tomaba el shampoo o el desodorante y hacía como que era locutor y presentaba cosas. El cinturón de seguridad del carro de mi mamá, que en ese tiempo no se usaba para asegurarse, sino simplemente lo traían ahí como adorno, lo agarraba y ese era mi micrófono y presentaba canciones de radio y tenía yo muy poquitos años, menos de 5 años de edad y ya jugaba yo a ser locutor. Entonces, bueno, esa es como la pasión obvia, la pasión por la comunicación, lo que estaba en mi corazón. Pero quizá la otra pasión también muy importante que se dio no venía de un sueño, no venía de algo bonito que yo quería alcanzar, sino venía más bien de un dolor muy profundo que yo tenía en mi corazón desde que estaba muy chiquito. No sé si han escuchado a muchos grandes maestros que dicen que el dolor puede ser justamente eso, puede ser un gran maestro o puede ser hasta una gran bendición. Es muy incómodo, es horrible, pero puede ser algo bueno o algo que podemos transformar. Y a mí lo que me dolía en mi corazón era la situación de mi mamá. Yo estaba desde chico, es más, no recuerdo alguna edad en la que yo no haya estado preocupado por ver lo que vivía mi mamá. Mi mamá era divorciada, mi papá alcohólico, hubo violencia familiar, por eso lo dejó. Entonces crecimos en el México, yo nací en 1969, tengo 53 años, y entonces en el México de 1970, 73, cuando yo tenía 3 años de edad, pues era un México en que, imagínense, si hoy es difícil para una mujer sola con 3 hijos, imagínense cómo sería el México de 1970, 1973, pues mucho más difícil, obviamente. Y yo desde que estaba muy chiquito la veía y me preocupaba y me dolía verla trabajar tanto, me dolía ver cómo luchaba por el dinero y me dolía también ver cómo la trataban por no tener un hombre junto a ella, no tener un marido. Hasta en la misma familia le decían cosas que jamás le hubieran dicho a una de mis tías que tenía marido. Y yo desde niño notaba esas cosas y me dolía mucho en mi corazón. Me dolía que trabajara tanto, me dolía que le hubiera golpeado a mi papá, me dolía que no tenía quien la protegiera, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que desde muy niño, 4 años de edad más o menos, se me metió a mí una idea en la cabeza. Y esa idea era, yo voy a proteger a mi mamá, yo voy a crecer y de alguna forma me urgía crecer, sentía yo prisa por crecer para poder hacer algo por ella. Nadie me dijo que yo tomara esa misión, nadie me lo propuso, no se abrió el cielo y me habló Dios y me dijo, salva a tu madre, nada de esas cosas. Yo solito me eché esa misión a cuestas. Y me acuerdo que en esos tiempos, ustedes no habían nacido, había un cantante infantil que se llamaba Cricri. ¿Se acuerdan o han oído hablar de Cricri? ¿Quién ha oído hablar de Cricri? Ah, mira, muchos sí lo conocen. ¿Quién no ha oído hablar de Cricri? Ok, gracias. ¿A quién no le interesa oír hablar de...? Ok, bueno. Pues Cricri que tenía muchas canciones infantiles y había una canción muy conocida que la pueden buscar por ahí y escucharla, que se llamaba Los Tres Cochinitos. ¿Se acuerdan? ¿No les suena? Y entonces hablaba de que el cochinito más grande soñaba con ser rey, el segundo cochinito soñaba con viajar y, para no hacer larga la historia, el tercer cochinito soñaba con crecer para ayudar a su pobre mamá. Así decía la canción. Y me acuerdo que yo lloraba con esa canción de niño, tenía yo como 4 años más o menos, y me llegaba al corazón y le decía yo a mi mamá, mamá, yo soy el tercer cochinito. Y mi, y mi mamá me decía, ay, mijito, qué lindo, mi amor. Y decía, no, 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 no te rías de mí. Yo soy el tercer cochinito. Yo voy a crecer y yo te voy a sacar adelante. Yo voy a trabajar por ti y vas a dejar de trabajar. Y mi mamá se reía, aparte me regañaba mucho porque yo era contestón, el respondón, el rebelde. ¿Por qué no eres como tus hermanos? Mira, tus hermanos sí me hacen caso y tú no sé qué. Y yo le decía, pues mis hermanos te harán caso, pero el que te va a mantener soy yo. Yo soy el que voy. ¿Y cómo? Me decía, ¿cómo le vas a hacer? Pues hablando con un micrófono te voy a mantener porque es lo que yo amaba. Y así pasó el tiempo. Y entonces
durante todos esos años que el tercer cochinito tardó en crecer, yo estaba muy enojado con la vida. A mí me daba mucho coraje. Yo le reclamaba a Dios y decía, ¿por qué no tengo papá? ¿Por qué no tenemos un papá que nos proteja? ¿Por qué mi mamá tiene que trabajar tanto? ¿Por qué tenemos menos dinero que el resto de la familia? Porque la mente humana, la vocecita en la cabeza, nunca se compara con los que tienen menos, ¿verdad? La vocecita en la mente siempre se compara con los que tienen más que tú. Y entonces vives sufriendo pensando que a ti la vida te castigó y a ti te tocó. Entonces era la historia que yo me contaba y la verdad sufría mucho pensando en eso. Pero ese dolor y ese sufrimiento me fue forjando y me fueron dando ganas de crecer para que cuando por fin tuviera la edad adecuada, pudiera yo cumplir la misión del tercer cochinito. Entonces digamos que era lo que estaba en mi corazón, era un amor por la comunicación, pero al mismo tiempo un gran dolor que me estaba preparando para crecer. Le pedí a Santa Claus que me trajera un micrófono, un tocadiscos, de esos que ya están de moda otra vez, una casetera, y yo jugaba que tenía una estación de radio y practicaba, porque mi mamá me decía, si quieres ser locutor de radio o salir en la tele, pues tienes que practicar. Entonces yo pasaba horas y horas todas las tardes jugando a que tenía una estación de radio, preparándome para cuando por fin tuviera la edad de poder trabajar, para sacar de trabajar a mi mamá. Entonces así pasé gran parte de mi infancia y a los 15 años logré por primera vez un trabajo en una estación de radio. ¿Cómo lo logré? Ganando un concurso. ¿Quién iba a decir? Empecé mi carrera ganando un concurso y luego me dediqué a hacer programas de concurso. Pero sí, lo gané y ahí empecé a trabajar. Al primer año ya me logré mantener yo por fin, y a los 18 años, hay que tener cuidado con lo que uno sueña, pero a los 18 años mi mamá tuvo un accidente y quedó un año con una discapacidad sin poder levantarse de la cama, y ahí fue donde yo aproveché la oportunidad y ya no regresó a trabajar. A partir de los 18 años hice mi sueño realidad y la saqué de trabajar. Pero no crean que tenía yo mucho dinero, me pagaban súper poquito en la estación de radio, apenas sobrevivía, y fueron de los 15, 18 años que empecé a trabajar ya manteniéndola hasta los 27 años, 1997, o sea, pasaron 12 años, cuando llegó Atínale al Precio y se hizo famosa la frase de un auto y no sé qué tanto. Fueron 12 años de estar trabaje y trabaje y trabaje y ya apenas ganar el dinero suficiente. Me buscaban, me acuerdo que me llamaban de Manamex, no para felicitarme, sino para cobrarme, porque debía la tarjeta de crédito y debía dinero, y apenas así le iba llevando. Fueron 12 años durísimos. Y recuerdo que por fin en 97, cuando después de 12 años de trabajar, estaba ya ganando buen dinero, en el 98, a mis 28 años, hice el sueño más grande en realidad. O sea, una cosa es que era ayudarle a mi mamá, pero yo le quería dar una casita. Y eso era lo que me motivaba a salir, a trabajar y trabajar. Y me acuerdo que en el 98 no habían celulares, no había Instagram, no había Facebook. Le mandé yo dinero para que diera el enganche de una casita en San Diego, porque ella vivía en Tijuana, yo estaba en Ciudad de México. Y porque la quería yo mover, rentábamos una casa en Tijuana. Y en Tijuana pues ya habían asaltado la casa de la derecha, y luego asaltaron la casa de la izquierda, y luego asaltaron la casa de atrás, y le dije a mi mamá, mamá, la que sigue es la tuya, obviamente, hay que sacarte de Tijuana. Pero no, mijito, ¿cómo crees? Y entonces agarré y hice todo lo que pude, y me acuerdo que le mandé dinero para que diera el enganche de una casita en un lago en San Diego. Yo no conocí la casita, les digo, no había Instagram ni teléfonos celulares inteligentes. Y me acuerdo, Navidad de 1998, nunca voy a olvidar esa escena, porque fue el momento en que sentí que lo que estaba en mi corazón por fin se hizo realidad, porque estaba haciendo mi carrera y estaba cuidando por fin a mi mamá. Pero me acuerdo que llegué, mi hermano pasó por mí, me llevó a la casa, y nunca, 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 nunca en la vida voy a olvidar ese momento, que hasta la fecha ha sido el momento más feliz de mi vida. Me bajo del carro, estaba la casita, un lago, mi mamá saliendo de la casita con los brazos abiertos, y me dijo, gracias, mijito, gracias. Y me abrazó. Y mientras me daba el abrazo, yo veía la casita y veía el lago. Y lloramos juntos. Lloramos juntos, y ahí pasó por mí la película de tantos años de dolor, de tantos años de sufrimiento, de tantos años donde a veces no teníamos ni para pagar la renta, de tantos años de trabajar y trabajar y trabajar y trabajar.
Y me acuerdo que ahí pensé, tercer cochinito, cumpliste tu misión. Ahí fue. Y fue, gracias. Y, y fue el momento más feliz de mi vida. Pasaron muchas otras cosas, pasaron otras dificultades, hubo otros logros, hubo otros momentos, pero ahí fue. Del sueño de un niño de 3 o 4 años a 1998, un joven de 28 años que hizo su sueño realidad. Y les digo algo, sí trabajaba yo mucho, como sigo trabajando porque me encanta la comunicación, lo sigo haciendo, pero lo que me movía de verdad era el amor a mi mamá. Era ese dolor de que mi mamá no había tenido lo que yo creía que ella merecía tener. Y ahí fue donde entendí esa lección que tantos maestros dicen de que el dolor puede ser tu gran maestro, que el dolor puede ser tu gran motivación. ¿Quién hubiera sido yo si yo no hubiera tenido ese dolor? Si hubiera tenido el hogar perfecto por el que tantos años le reclamé a Dios no haber tenido. Hubiera tenido un buen papá que trabajara, muy amoroso con mi mamá, la casa todo bonito, todo bien. Me hubiera encantado, claro que me hubiera encantado tener el tiempo, el dinero para poder hacer una carrera en la universidad como están ustedes aquí en el TEC de Monterrey. Estaba yo trabajé y no hice una carrera, no porque no quise, sino porque no podía, porque era o trabajaba o estudiaba y así fue como tuve que dejar la escuela. Pero hoy veo hacia atrás y digo, si mi vida hubiera sido perfecta como yo creía que debería haber sido, ¿quién hubiera sido yo? ¿Quién hubiera sido yo sin ese dolor? La respuesta a esa pregunta pues no la tengo ni la voy a poder tener nunca. Quizá hubiera sido el mismo, pero no lo sé. En mi corazón sospecho que si yo no hubiera tenido esa motivación, yo no le hubiera echado tantas ganas, porque hubo momentos muy duros y muy difíciles en que todo el mundo me decía, salte de ahí, salte de la radio, salte de la tele, ¿qué haces ahí? ¿Cómo aguantas? Y yo aguantaba porque tenía una misión, tenía una mamá que en la realidad era como una hija. Y a través de los años, a pesar de que veo hacia atrás y digo, ¿cómo me hubiera encantado que mi mamá no sufriera lo que sufrió? También hoy sé decir gracias. Y le digo gracias a Dios y a la vida por la vida que me tocó tal como fue, por el dolor que me tocó tal como fue. Porque justamente ahí, en ese dolor, en esa carencia, en eso que yo pensaba que era una maldición o era un castigo o era una injusticia de la vida, ahí encontré mi camino. Mi dolor se convirtió en mi superpoder. Mi dolor se convirtió en eso que me hacía invencible, que hacía que me levantara una y otra vez, que hacía que cuando alguien me decía que no se podía, yo decía, ¿cómo que no? Vamos a ver si no se puede. Eso es lo que me hacía trabajar sábados, domingos, Navidad, Año Nuevo, Día de las Madres. Y fue una escuela que se quedó dentro de mí. Hoy, aunque mi mamá ya no está, aprendí a trabajar así. Aprendí a trabajar con esa sed, con ese amor y con esa pasión. Entonces, para mí, por lo menos, mi dolor, mis carencias y esa injusticia en la que yo sentí que nací o crecí, ese fue mi superpoder. Y yo no sé quién hubiera sido si no lo hubiera tenido. Entonces el mensaje que les quiero dejar hoy aquí no es de, ay, mira Marco, cómo le echó ganas y qué bueno, y el tercer cochinito, qué bonita historia. Eso está bonito, pero lo que yo les quiero decir es que traten de verse en un espejo, porque todos tenemos dolores en la vida, a todos nos duele algo muy fuerte. Todos tenemos algo por lo que hemos reclamado y por lo que en el fondo sentimos que la vida ha sido injusta con nosotros. A veces es una característica física, una enfermedad, una discapacidad, una situación económica, una situación de la familia. Siempre hay algo por lo que sentimos, ¿por qué me tocó a mí? ¿Por qué Diosito me lo mandó a mí? ¿Por qué no mira mi amigo, mira mi primo, o mira el vecino? Está mucho mejor que nosotros. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a mí me tocó vivir esto? Y nos enojamos. A todos nos ha pasado. Y yo lo que les quiero sugerir, porque no soy nadie para decirles cuál es la verdad, es que justamente ahí es donde podría estar su superpoder, el superpoder de cada uno de ustedes.
aquello que dices, eso que me duele, es horrible que me duele aquí en mi corazón, que quisiera que no existiera, esto que me sucedió, ¿por qué me pasó a mí? Nunca vamos a saber por qué, pero sí podemos saber para qué. Y la invitación que yo les dejo en esta plática es esa, que busquen su superpoder, pero no lo busquen hacia afuera, no se lo pidan a Dios, a ver, Virgencita, Diosito, mándamelo, no. Cierra tus ojos y ve hacia adentro y di, ¿qué es esto que me duele? ¿Qué es esto que me duele tanto que quiero cambiar, que quiero crecer, que quiero transformarme? Y agradece de alguna forma, no el dolor que te da eso que no te gusta de ti o de tu vida. No agradecer el dolor, pero agradecer el coraje, la inspiración, la bendición que eso puede ser si tú decides transformarte y tú decides contarte la historia de que ese dolor es justamente el superpoder que Dios o que la vida te dio. Y si logras juntar, si logras encontrar ese porqué en tu corazón y lo juntas con el talento, que es lo que te gusta hacer, con lo que amas hacer, no lo que quieres aprender a hacer, no, algo que amas hacer, que harías aunque tuvieras todo el dinero del mundo. Yo seguiría comunicándome y haciéndome mi podcast y haciendo programas de televisión y dando conferencias, aunque tuviera todo el dinero del mundo, lo seguiría haciendo. Encuentra eso que harías gratis toda tu vida, pero júntalo con el dolor que hay en tu corazón, con eso que te molesta. De ahí toma tu superpoder. Y eso no es algo que descubrimos ya de grandes. Yo lo descubrí cuando estaba chiquito y lo tenía muy presente en mi adolescencia. Entonces yo sé que todos ustedes pueden buscar hacia adentro y la fórmula que a mí me funcionó fue esa. Juntar aquello que amas hacer, que te gusta hacer, que harías aunque fuera gratis, con el dolor más grande que tengas, con la injusticia más grande que tengas, con eso que crees que te marcó y que desearías que hubiera sido diferente. Búscalo ahí. O sea, busca a Dios adentro de ti, busca la bendición adentro de ti, porque a veces la bendición viene envuelta con una envoltura desagradable y parecería que fuera un castigo, parecería que fuera una injusticia. Y a lo mejor en este mundo físico puede serlo, pero a nivel espiritual, que es al final del día lo que te va a hacer que vayas adelante, puede ser tu superpoder y puede ser una gran bendición. Así que les deseo que encuentren todos a su tercer cochinito o su quinto cochinito o a su primer cochinito y que desde su corazón puedan manifestar cada vez más la vida que desean y que sean muy felices. Pero la felicidad, como lo sabemos, viene de adentro hacia afuera, no al revés. Muchas, muchas, muchas gracias.